Para que el peronismo vuelva a ser gobierno, es necesario que tenga un programa de estabilización o, en caso que Milei logre estabilizar, cosa que está por verse todavía, bueno, dar garantías de que se va a continuar por el camino de tener baja inflación. Obviamente agregando todo lo que Milei no hace y es incapaz de hacer en materia de política productiva, de empleo, de justicia social. Los chilenos, los brasileños ahorran en su moneda, hay un 80% del ahorro nacional equivalente al PBI. Acá en Argentina no es que no haya ahorro, el ahorro está en el colchón, en la caja de seguridad, en cuenta del exterior. Cuando vos analizás lo que significa la soberanía o el Estado presente, un elemento clave de cualquier experiencia de desarrollo, de cualquier Estado nacional fuerte, es la moneda. Y acá la moneda, en Argentina, sirve para hacer las compras, y no mucho más. Es muy poca la gente que ahorra en su moneda. Tenés que tener una política que permita recuperar la confianza en tu moneda. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de este ciclo con economistas. Hoy tenemos el lujo y el privilegio de charlar con Matías Culfas. Creo que no necesita presentación, pero es economista, magíster y también doctorado por el Flaxo. Dirige el doctorado de Ciencias Económicas en la UNSAM. También dirige la consultora Ademus. Recientemente acaba de sacar un libro, Cómo producir en la nueva globalización. Así que bueno, vamos a charlar un poco de todo eso, pero la primera pregunta que tengo que hacerte por el momento en el que estamos es ¿qué lectura haces del resultado electoral del domingo anterior? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un gusto conversar con vos. Bueno, creo que lo que hubo fue un voto de apoyo al gobierno. Muchos lo interpretan como una reacción antiperonista, antikirchnerista. Me parece que es algo más que eso, porque también fueron derrotadas otras expresiones, ¿no? Perdió Schiaretti en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, por decir algunos ejemplos. Con lo cual creo que, de alguna manera, parte del electorado lo que está valorando es la baja de la inflación, una economía un poco más estable. Creo que también con un montón de enojos, ¿no? No creo que esto sea un cheque en blanco al gobierno, pero sí una apuesta para el futuro. Bueno, ahí digamos como una figura importante del peronismo, ¿qué lectura haces, digamos, la derrota, ¿no? Claramente hay una derrota ahí del peronismo. Que el peronismo no hizo ninguna revisión crítica y autocrítica de lo que pasó en los últimos años. Creo que el único consenso al que intentaron llegar sus principales dirigentes era que la culpa de todo era de Alberto Fernández y que bueno, ya no está más, no hace más política, entonces estaría despejado el terreno. Bueno, creo que la realidad mostró algo muy distinto, que el problema es mucho más profundo, que tiene que ver con una pérdida de identidad clara y sobre todo una pérdida de confianza. Cuando digo pérdida de confianza no me refiero solamente a los mercados financieros, sino especialmente a los votantes, que lo que han visto en los últimos 15 años es una economía estancada, de muy bajo crecimiento, que crece un año sí, uno no, dos sí, dos no, con un empleo estancado y donde además claramente, sobre todo el último año, 2023, la inflación se le fue de mambo, ¿no? Tuvimos una inflación en torno al 200%, lo cual generó un efecto muy disruptivo. O sea, hay que entender, en varios meses de ese año 2023 llegó a haber 3 remarcaciones de precio por mes. Eso a un hogar de clase media, un hogar pobre, lo hace bolsa. Lo que terminaba ocurriendo era esa sensación de ahogo, de tener que ir a cobrar el sueldo o el ingreso que sea, gastarlo rápidamente para que no se desvalorice y en muchos casos llegar al día 20 del mes y estar penando y viviendo de prestado hasta fin de mes. Eso me parece que tuvo un costo para el peronismo y estos años, en lugar de hacer una revisión crítica puede ser a puertas cerradas, puertas abiertas, como sea, ¿no? Pero en lugar de eso me parece que hubo más que nada pases de factura. Yo lo resumo en la culpa es el otro, ¿no? En vez de la patria es el otro. Como siempre la culpa la tiene otra persona, otro sector. Y bueno, creo que esto también es lo que se está penalizando e invitando justamente a una reflexión autocrítica que permita construir un modelo de futuro. Bueno, y en esa pregunta, digamos, o en esa autocrítica y en ese modelo de futuro, ¿cuál crees que son los rasgos fundamentales que hoy no figuran en esa autocrítica y que son, digamos, relevantes para pensar un programa futuro? Mira, 2 cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la estabilidad y la inflación. Me parece que para que el peronismo vuelva a ser gobierno es necesario que
tenga un programa de estabilización o, en caso que Milei logre estabilizar, cosa que está por verse todavía, bueno, dar garantías de que se va a continuar por el camino de tener baja inflación. Obviamente agregando todo lo que Milei no hace y es incapaz de hacer en materia de política productiva, de empleo, de justicia social. Pero lo primero es eso, me parece que ha habido algunos avances respecto al tema fiscal. Hasta hace poco tiempo, vos lo sabes muy bien, muchos referentes del kirchnerismo, la propia Cristina, eran del discurso que el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Entonces, fíjate Brasil, fíjate Estados Unidos, y uno dice, sí, bueno, si vos tenés una economía, un Estado que tiene acceso al crédito a tasas razonables, el déficit fiscal no es un problema. Podés financiar, tratá de usar bien esos recursos, usarlos para invertir en infraestructura, mejorar la competitividad, usarlos para proyectos productivos. Pero bueno, no es el caso de Argentina. Argentina por un tiempo largo va a tener que vivir con equilibrio fiscal. Esto creo que recién ahora se empieza a entender en diferentes sectores del peronismo. Pero muchas cosas siguen todavía dando vueltas. Uno lo escucha, por ejemplo, el último domingo lo escuché a Máximo Kirchner en una entrevista muy larga, 2 horas, y bueno, él dice que le parece bien que el Estado subsidie la factura de electricidad y gas. No a los hogares pobres, a todo el mundo. Y eso creo que ha sido un defecto muy negativo, que generó un problema fiscal muy grave y también problemas desde el punto de vista de la balanza de dólar. Entonces, me parece que estas son las cosas que hay que revisar. Entonces, primero, hasta que el peronismo no dé garantía de estabilidad, difícil que vuelva a ser una fuerza competitiva. Y lo segundo es la mirada de futuro. El peronismo no puede seguir planteando, mirá lo bien que estábamos en la década ganada. Primero porque, digamos, hubo cosas que no estaban tan bien, ¿no? Parte de esto se cocinó en esa época, el aumento de la inflación, etc. Pero además de eso, lo que pasó ya pasó. Las condiciones son irrepetibles y lo que está pidiendo la gente es una mirada de futuro, a tal punto que algo tan pobre como lo que plantea Milei, que no tiene mucho fundamento, que va a contramano del mundo, bueno, de alguna manera genera algún voto de esperanza. El peronismo tiene que tener un proyecto de futuro y hoy tampoco aparece esto. Salvo, yo pongo la excepción de Juan Grabois, que creo que él sí le plantea al electorado una propuesta hacia adelante, con la cual no comparto, creo que me parece que no es buena, pero él dice, yo le quiero ofrecer a cada argentino un proyecto donde acceda a un terrenito y como el sector privado no va a generar empleo y el sector público no puede aumentar su planta de personal, bueno, vamos a armar cooperativas de trabajo y ahí daremos un lugar, un empleo a los argentinos. Eso me parece que, primero, creo que es inviable, que fiscalmente es muy complicado de plantear, y segundo lugar, me parece que no seduce a nadie o seduce a muy poca gente. Creo que el peronismo lo que tiene que plantear es un proyecto de futuro que tenga como principales ejes aumentar de verdad el empleo en el sector privado. Argentina tiene, desde el año 2011 en adelante, un nivel de empleo privado de 6 millones de puestos de trabajo. Está quieto. Cuando hay un año un poquito mejor sube a 6.200.000, cuando hay un año malo sube a 5.800.000, pero ahí anda. La verdad es que poniendo en marcha un programa productivo, industrial, tecnológico, que incorpore, por supuesto, la mirada de los recursos naturales, del agro, del campo, la minería y el petróleo, Argentina puede ir rápidamente a un proyecto que cree 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado, de verdad. Ir a 8. Y además, otra cosa que creo que hay que trabajar fuertemente es en tener un régimen laboral para empresas pequeñas, micro y pequeñas. ¿Dónde está el corazón del problema de la informalidad laboral? Hay 4 millones de puestos de trabajo en negro en Argentina, en el comercio, en la industria, en el agro y en la construcción, que son de pymes, o te diría de micro y pequeñas empresas. Bueno, la legislación laboral de hoy le exige a ese sector que tenga las mismas condiciones que una empresa grande, lo cual en la práctica termina en esta economía informal. Yo digo, hagamos un régimen para pymes, para empresas de hasta 15, 20 trabajadores, como hay en muchos países, incluso de Europa. Simplifiquemos, hagámoslo mucho más sencillo, más barato, y hagamos que por lo menos el 50% de esos 4 millones de trabajadores se formalicen, se blanqueen. Entonces ahí planteamos un escenario donde rápidamente la Argentina vaya de 6 a 10 millones de trabajadores formales en el sector privado. Pensemos en las nuevas formas de trabajo, en lugar de estar
discutiendo con temas de plataformas, siempre se discute de forma binaria, ¿no? O son la panacea, los nuevos empleados del futuro que llegaron, cuando en realidad hay un montón de problemas, o los demonizamos, ¿no? Son la precarización. Y la verdad que hay que escuchar un poco qué ocurre en ese mundo del trabajo, en lugar de estar bajando línea con el dedito levantado. La persona que hizo esto hace un tiempito fue Mariana Moyano, lamentablemente fallecida, muy joven. Ella se tomó el trabajo de ir a conversar con los repartidores de Rappi, de Pedido Ya, con los que trabajan en Uber. En lugar de ir a explicarles lo que tienen que hacer, dijo, ¿cómo viven? ¿Cómo ven esto? Y sí, te contaban los problemas, pero también te contaban las ventajas que tenían. Entonces te decía uno, mirá, si yo quiero acompañar a mi hijo al colegio, un acto escolar, un viernes a la mañana y trabajo en una fábrica, no me van a dar el día, de ninguna manera. En cambio, si trabajo como repartidor, bueno, tengo más flexibilidad. Esa mañana me la tomo y después compenso trabajando en otro momento. Entonces, con esto no estoy diciendo que sea, uy, qué maravilla. Digo, son las realidades. Entonces, si vos querés representar también a las nuevas formas del trabajo, tenés que escuchar en vez de explicarles que tienen que amoldarse al convenio laboral de la década del 70. Y ahí, sobre esa base, vamos a poder también construir una legislación superadora, porque no sé si te acordás, Juan Manuel, en el año 2023, la legislatura de la provincia de Buenos Aires quiso hacer una regulación especial para estas plataformas. Se armó un lío bárbaro, hubo una reacción en contra de repartidores, fueron a La Plata a hacer una marcha en contra. Finalmente, la legislatura tomó la decisión de retirar el proyecto y cuando bajaba el legislador que había impulsado el proyecto, dijo, no, lo retiramos, pues lo vamos a estudiar un poco más y vamos a convocar a los trabajadores para ver qué piensan. No lo sé. Y yo me volví loco, dije, ¿cómo? ¿Hicieron un proyecto de ley en favor de los trabajadores sin escucharlos? Digo, bueno, esto también habla un poco del estado de situación de muchos sectores del peronismo, del kirchnerismo, que están como alejados, están como en un pedestal, queriendo marcar un poco una línea y han perdido un poco esa conexión con los sectores populares, con los problemas que tiene la clase media. Entonces, bueno, para volver a representar eso seriamente en un proyecto razonable, insisto, es obviamente un compromiso férreo con una Argentina más estable en lo macro y una propuesta productiva del siglo XXI que entienda cómo se produce y cómo se trabaja en el siglo XXI. Ahí tengo una pregunta que para mí es muy difícil porque no tengo la respuesta y me gustaría saber si vos se te ocurre algo. Pero ahí yo veo con mucha frustración también que digo, creo que existe consenso, por lo menos una parte, ¿no? del peronismo de estas ideas o algunas de estas cosas que vos planteabas, y sin embargo no se da ningún tipo de renovación a nivel figuras, ¿no? Digo, uno hoy ve a Kicillof discutiendo con Máximo Kirchner, pero al final del día las propuestas son bastante parecidas, o uno cuando los escucha no ve grandes diferencias. Entonces yo venía escuchando a Camila Perochena, ¿no? Hablando de la renovación del 87-89, y ahí justamente lo que ella decía, mirá, vos tenías a Herminio Iglesias y tenías a Cafiero, a Menem, y claramente esa parte detectó que había un electorado, una parte que una renovación, y se dio ese proceso. Acá pareciera que está, digamos, por el lado de la gente, o no sé, de parte del peronismo, ese consenso, pero ¿por qué no puede surgir una figura ahí que represente toda esta cosa que estamos charlando? Mira, un tema importante respecto a la renovación peronista de los 80, que fue muy importante, muy influyente. La renovación tiene que ver fundamentalmente con las ideas, con el proyecto y con las prácticas. El líder de la renovación peronista fue Antonio Cafiero, que no era un pibito, era una persona, un dirigente político que había sido ministro de Perón en los 50. Entonces, digo, ya era un veterano de la política argentina. Entonces, primero esa cuestión, renovación no es... Sí, gente joven. Claro, no es tirar a nadie por la ventana. Sí, se nutre con gente joven también, pero fundamentalmente pasa por el lado de las ideas, de la reconexión. Ese peronismo entendió que había que modificar un montón de prácticas que hacían al nuevo juego de la vida democrática. En ese sentido, Cafiero fue el que interpretó ese cambio y dejó atrás justamente esa mirada por ahí más autoritaria que ya quedó simbolizada en el cajón de Herminio Iglesias. Para los más jóvenes que no conocen, en el 83, en esa campaña electoral, en el cierre de campaña, Herminio Iglesias, que era candidato a la provincia de Buenos Aires, a gobernador, tuvo la desafortunadísima idea, en un país que estaba saliendo de la peor violencia institucional, de la dictadura, de
poner en el acto un ataúd de la Unión Cívica Radical, así en rojo y blanco, y prenderle fuego. Bueno, creo que la renovación significó esto no va más, con contundencia, ¿no? Es decir, en ese momento la discusión central de la Argentina era cómo dejar atrás un pasado autoritario, de alternancia entre civiles y militares, de proscripciones. Y bueno, creo que esa generación de la renovación entendió el signo de los tiempos e hizo el cambio para que el peronismo vuelva a ser atractivo también en esa materia. Y rápidamente consiguió resultados. En el 87 Cafiero fue gobernador, en el 89 el peronismo volvió a ocupar la presidencia de la Nación. Hoy la discusión pasa por las ideas económicas. Hoy la renovación es, en síntesis, lo que acabo de decir. Un peronismo que diga, miren, la inflación no va más. La inflación no va más. Lo que se hizo en el pasado estuvo mal, habrá tenido cosas positivas, pero eso no va más. No va más tener déficit fiscal si no tenés un financiamiento genuino a tasas razonables. No va más usar la maquinita del Banco Central para financiar al Tesoro. No va más. Es algo que hay que prohibirlo. Es decir, lo podés llegar a usar en una emergencia como fue el 2002 o la pandemia, pero como regla, nunca más. No existe eso. Tenés que tener una política que permita recuperar la confianza en tu moneda. Para irnos muy lejos, ¿no? Porque en aquellos años 70, 80, la inflación era un problema mundial. En muchos países del mundo había alta inflación. Brasil tuvo hiperinflación a fines de los 80, igual que Argentina. Bolivia tuvo hiper. Perú. Se acabó eso. Hoy si me preguntás, vos lo sabés mejor que yo, porque sos un especialista en el tema de la inflación. De los 200 países del mundo, ¿cuántos tienen inflación arriba del 10%? Son 11 o 12, como mucho. Es Argentina y 10 más. Como un equipo de fútbol dentro de los 200. Entonces, claramente este problema hay que arreglarlo. En Chile y en Brasil, digo, insisto, para no irnos muy lejos, nuestros vecinos, los habitantes de ese país ahorran en su moneda, ponen sus ahorros en el banco o compran acciones en el mercado de capitales o compran títulos públicos. Y entonces hay un ahorro nacional en esos países que equivale a 80-90% del PBI. Acá en Argentina no llega ni el 20%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los chilenos, los brasileños ahorran en su moneda, hay un 80% del ahorro nacional equivalente al PBI, y acá en Argentina no es que no haya ahorro, el ahorro está en el colchón, en la caja de seguridad, en cuentas del exterior. Esto quiere decir que cuando los chilenos o brasileños van a un banco hay un montón de plata que les prestan para comprarse una casa, un crédito hipotecario a 15, 20 años. Hay plata para las pymes, para la producción, para cambiar la heladera. Y acá en Argentina el crédito es bajísimo, porque obviamente la plata no está en los bancos o mercado de capitales para volver a ser reciclado en un circuito de crédito para inversión, para comprarte la casa. Entonces, claro, ocurre mucho esto lamentablemente en el peronismo a veces, en algunos sectores, no en todo, ¿no? Que de ver al sector financiero como una especie de enemigo. Y yo digo, no digo que no haya que muchas veces discutir, tensar la cuerda. Ahora, si no tenemos un sistema financiero, todo esto que queremos financiar no va a poder ser. Por otro lado, vos fijate que tenemos una fuerza política que habla muchísimo de soberanía, y está buenísimo hablar de soberanía, que habla mucho de Estado presente. Ahora, cuando vos analizás lo que significa la soberanía o el Estado presente, un elemento clave de cualquier experiencia de desarrollo, de cualquier Estado nacional fuerte, es la moneda. Y acá la moneda, en Argentina, sirve para hacer las compras, y no mucho más. Es muy poca la gente que ahorra en su moneda. Entonces, hasta que no terminemos de entender esto, que es el ABC, digamos, el funcionamiento de una economía, bueno, me parece que va a ser difícil que recuperemos la confianza y la capacidad de tener un proyecto estructurado para el desarrollo. Sí, y ahí te agrego un punto que para mí es parte de esa discusión que no termina de quedar claro y es fundamental, que es el hecho de que muchas veces uno dentro del peronismo se equivoca en el diagnóstico, en el sentido de decir, el problema es que la gente ahorra en dólares, ¿no? Y de ahí a poner un cepo estás a un pasito, porque si para vos ese es un problema importante, la regulación o directamente la prohibición te ayuda.
y no entender que eso en realidad es la consecuencia, ¿no? Digamos, ¿por qué la gente ahorra en dólares? Bueno, la gente ahorra en dólares porque venís de crisis recurrentes de inflación y de devaluación del tipo de cambio que hacen que vos no puedas o no tengas la capacidad de ahorrar en tu propia moneda porque sabes que no funciona. Entonces, ahí me parece que también es un punto, y volvemos al núcleo de la cuestión, que es, si vos lográs estabilizar la macroeconomía, eso es lo que va a hacer que después de un tiempo la gente vuelva a retomar y a confiar en tu moneda. Si mirá Brasil o Chile, eso lo hicieron después de estabilizar la economía, después de erradicar la inflación con un problema, ¿no? Me parece que ahí también es parte del diagnóstico que seguimos charlando. Exactamente. Yo coincido con lo que acabas de decir. Vos fijate que, por ejemplo, Cristina lo conceptualiza bien. Dice, tenemos una economía bimonetaria. Bien, el tema es, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo revertimos esta situación? Porque ahí viene la otra cuestión. Están los que dicen, bueno, no, hay que cuidar los dólares, hay que regular, poner cepos cambiarios, tratar de exportar más. Y primero, los cepos cambiarios terminan jugando muchas veces en contra de exportar más. Y por otro lado, y acá quiero dar un poquito una visión pesimista si no hacemos estos cambios fuertes, por más que Vaca Muerta explote de inversiones y tengamos 30.000 millones de dólares de exportaciones en Vaca Muerta, que estaría buenísimo. Ojalá Argentina logre eso en los plazos que se están diciendo, dentro de 4 o 5 años. Ojalá pasemos a un superávit comercial de 25.000 millones de dólares. Ahora, si los argentinos siguen ahorrando en dólares, vamos a tener 25.000 millones de superávit comercial y 30.000 de acumulación de activos externos, de gente que compra dólares para ahorrar. Entonces, me parece que es el meollo del asunto, ¿no? Porque si no, como bien decís vos recién, vamos a un diagnóstico que te lleva a, entonces la solución es el cepo. Y ojo, a ver, uno puede entender a veces situaciones como un cepo cambiario, más regulación frente a una crisis puntual. Pero lo que ha pasado en los últimos tiempos, y muchos dirigentes lo han expresado de esta manera, es que el cepo tiene que ser algo permanente. Y ahí es donde digo, eso está mal. Lo que necesita Argentina, en todo caso, es tener buenas regulaciones, pero una economía con mucha mayor fluidez y que promueva el ahorro en moneda nacional. No con prohibiciones, sino con incentivos. No, y además, también lo conecto con lo que charlabas antes, ¿no? Esta pelea con el mercado de capitales. Uno dice, no, porque el mercado, el riesgo cuca, ¿no? Que te penaliza. Y uno dice, bueno, no importa. Y en realidad lo que hay que entender por detrás es que ese mercado es el que financia los capitales, es el que financia el déficit fiscal, y vos, si no tenés moneda, no tenés mercado de capitales. Entonces, es todo parte de la solución. A mí siempre me pasa esta cuestión de decir, miremos Brasil, miremos Chile, miremos Uruguay. Esos países hoy tienen mercado de capitales, hoy pueden colocar deuda a tasas bajísimas, hoy la gente no ahorra en dólares, justamente como consecuencia de haber estabilizado. Entonces, yo me agarro la cabeza diciendo lo importante que es estabilizar, porque hasta que no entendamos eso, todo lo otro no va a venir. O sea, es como consecuencia de, y encima tarda varios años. Pero bueno, no quiero seguir haciendo terapia con vos. Quiero también pasar un poco a Milei. ¿Cómo estás viendo vos el programa económico? Me imagino que algún acierto debe haber, por lo que charlamos antes de la expresión de las urnas, pero también seguramente hay cosas en las que te parece que ahí no está funcionando, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo veo como un programa con muchas inconsistencias. Por empezar, la premisa básica que planteó creo que es equivocada. Milei dijo, el problema de la Argentina es el déficit fiscal, ordenando esto, el resto se acomoda solo. Y efectivamente, Milei logró desde el primer mes un equilibrio fiscal, después discutimos cómo, y me parece que no es sostenible y tiene muchos problemas lo que hizo al respecto, pero lo hizo. Ahora bien, el gran problema que veo es que después buscó una estabilización con una receta que ya ha sido usada un montón de veces en Argentina, ¿no? Que es la de el dólar barato, muy establecido como un ancla para justamente contener la inflación. Una herramienta que se usó a fin de los 70 con Martínez de Hoz como ministro de Economía, en los 90 con Menem y Cavallo, y también más recientemente en la presidencia de Macri con Sturzenegger y Toto Caputo. En los tres casos, esa situación terminó muy parecido, con serios problemas a nivel productivo, una crisis industrial, problemas en el mercado de trabajo, es decir, en el último gobierno militar con una suba del subempleo y de la precariedad laboral y el contrapropismo,
en los 90 y en el periodo Macri con un aumento del desempleo. ¿Por qué esta vez sería diferente? Bueno, lo que responde Milei es que esas experiencias anteriores se hicieron sin ajuste fiscal, y es correcto. Pero también es cierto que hay muchos ejemplos, yo cito siempre el de Chile, que es por ahí el más cercano, que a comienzos de los 80, durante el momento de auge del pinochetismo, implementaron un plan muy parecido que terminó de la peor manera, con algo parecido. Atraso cambiario, fuerte aumento de la deuda externa, una crisis de balanza de pagos y finalmente explotó todo con una caída muy fuerte del PBI, de las crisis más graves de la historia de Chile, fuerte suba del desempleo. Y todo esto ocurrió con superávit fiscal. Así que en esto, si vos no tenés el problema externo arreglado, y con esto no estoy diciendo, bueno, entonces lo fiscal no importa, sí importa. Claro. Son las dos cosas. Ese es el problema, ¿no? Me parece que a veces hay algún defecto en la mirada heterodoxa que dice, lo fiscal no importa, es lo externo. Sí, a ver, lo fiscal no importa si tenés financiamiento, una vez más. Yo escucho gente que dice, no, si tenés acceso al crédito y reservas no es un problema. Bueno, no es el caso de Argentina, no se dan esas condiciones, con lo cual lo fiscal hoy es importante. Ahora, con eso solo no alcanza. Y lo que ha tenido este gobierno de Milei es una crisis cambiaria cada 6 meses. Entonces no me digas que un plan económico anda bien si cada 6 meses tiene que venir alguien al rescate. Hace un año fue el blanqueo. Estaba contra las cuerdas el gobierno y el blanqueo fue extraordinario, 20.000 millones, y con eso te dio para adelante. 6 meses después, nada más en marzo, otra vez el gobierno con crisis cambiaria, dificultades enormes, y ahí fue el Fondo Monetario Internacional, el que con un nuevo préstamo, una vez más, préstamo rarísimo además, ¿no? Porque en general el fondo financia una transición hacia una consolidación fiscal, y acá ya estaba resuelto el tema fiscal. Entonces, ¿qué es lo que estuvo financiando? En teoría era para acumular reservas, cosa que el gobierno no hizo. Entonces, por los propios defectos del gobierno se gestó una nueva crisis cambiaria. Yo en eso tengo un punto de diferencia frente a esta idea del riesgo Cuca, ¿no? El problema fue la elección de septiembre. Sin duda eso trajo más inestabilidad. Pero el origen no estuvo ahí. Es decir, el gobierno en abril de este año dijo, el acuerdo del fondo nos da mayor solvencia en el balance monetario y cambiario, con lo cual vamos a ir a un esquema de bandas y el dólar va a ir al piso de la banda. Es más, hasta Milei llegó a aventurar que se va a ir a 600 pesos y que en esos valores el Banco Central iba a comprar algo de reservas. Al mismo tiempo generó una reducción de los derechos de exportación para el sector primario exportador, con lo cual se aseguraba, como era temporaria, era una ventana de 3 meses, dijo, bueno, me liquidan todo ahora porque después vuelven a subir. Y en ese momento extraordinario, ¿no? de mayor solvencia financiera, fiscal y cambiaria, el gobierno lo desaprovecha por este error de diagnóstico y para colmo de males se apresura a decir vamos a desarmar todo el esquema de letras de liquidez, de las LEFI. Que una cosa era hacerlo con un dólar estable o a la baja y otra era hacerlo ya cuando en julio empieza a generar más tensión cambiaria. Entonces, el gobierno, por esta sumatoria de errores, ¿te acordás el famoso comprá campeón de Caputo? Que nadie lo obligó, nadie le dijo nada, esa canchereada también costó muchísimo en términos de credibilidad. Bueno, llevamos a una nueva crisis cambiaria que ahora el que la salva es el gobierno de Estados Unidos, ni más ni menos, una experiencia inédita a nivel internacional que le permite al gobierno llegar a las elecciones con el dólar en el techo de la banda. E incluso termina la elección, el gobierno saca un resultado muy bueno, en parte inesperado. Digo, el escenario base que teníamos todos a principio de año era un gobierno que venía bien y que iba a ganar por 40 puntos, más o menos. Después de toda esta crisis, no, este gobierno está para una derrota o por un empate. Yo lo veía más cerca de un empate, lo veía en 35 o 36 puntos. Bueno, finalmente me parece que primó un voto de confianza. Ahora el dólar sigue ahí, en el techo de la banda, no ha habido todavía ninguna definición postelectoral de cuál va a ser la nueva política monetaria, decimos ahí con este descalabro de tasas que suben, bajan, que no hay una previsibilidad en ese sentido para quien quiera hacer alguna inversión. Bueno, en definitiva, creo que es un programa que desde lo macrofinanciero está lleno de inconsistencias. Y el otro tema ahí, Juan, que me parece preocupante es que no existe la palabra producción.
de ningún tipo, ni agropecuaria, ni mucho menos industrial. La verdad que es un gobierno que no cree en eso. Cerró la Secretaría de Industria, cerró la Secretaría PYME, la Secretaría de Agricultura está a fines meramente administrativos, no hay una mirada de futuro. Entonces creo realmente que es un gobierno que está haciendo un daño importante. O sea, por un lado está ayudando a estabilizar y yo la verdad que ojalá logren que esto se sostenga, que la baja en inflación sea duradera, pero aún logrando eso, cosa que todavía está en duda por estas inconsistencias que te mencionaba recién, va a quedar para la Argentina futura pendiente un debate muy profundo sobre el modelo de país, de desarrollo industrial, agropecuario, tecnológico, minero, etc. Y esto es fundamental porque la verdad es que Milei en este sentido va a contramano de todo el mundo. El mundo hoy está discutiendo política industrial. Y cuando digo el mundo, a ver, una cosa es Estados Unidos y China, que bueno, son naciones gigantescas, son grandes potencias industriales y tecnológicas, pero no vayamos tan lejos. Brasil está con su plan Nova Industria Brasil, que implementó Lula y que es un interesantísimo plan de desarrollo industrial. México, la presidenta Sheinbaum anunció este año el Plan México, que es un plan de desarrollo industrial, productivo, tecnológico. El mundo mira para ese lado y acá creo que estamos realmente a contramano de esas tendencias que probablemente nos impliquen perder oportunidades y alejarnos de dinámicas de desarrollo. Ahora voy a hablar un poco sobre eso porque también creo que se vincula muy bien con el libro que acaba de sacar. Pero antes de eso, quiero cerrar con una pregunta porque me parece fundamental tu experiencia desde el punto de vista de haber participado del gobierno anterior y que conocés cómo son también las discusiones. ¿Qué opinión tenés del acuerdo con Estados Unidos? O sea, obviamente la letra chica no lo sabemos, pero digamos, si uno tuviera que dar una opinión, decir estamos sacrificando, ¿no?, media Patagonia, ¿es así? ¿No es así? ¿Te parece que va a ser un gran problema futuro? ¿Es simplemente una cuestión geopolítica de coyuntura? ¿Cómo lo interpretás? Como bien decís, hay cosas que no sabemos. Yo me niego a hacer a veces esta cosa conspirativa. Yo escucho a mucha gente que dice Estados Unidos quiere los minerales críticos, las tierras raras, el litio. Digo, si las quieren, pueden perfectamente. Sus empresas hace rato tienen todo para ir a las provincias, solicitar licitaciones o comprar concesiones para hacer exploración, explotación de litio y tierra rara. No lo han hecho. Hay una compañía estadounidense que hace un tiempo estaba produciendo litio en Catamarca, que se fusionó, por lo cual creo que ahora no es más de Estados Unidos, es una compañía mixta. Con lo cual digo, esa parte me parece que hay un poco de exageración. Pero más allá de esto, porque hace unos días lo escuchaba a Andrés Malamud, a quien respeto mucho, la verdad que aprendo mucho con él, pero en este punto no estoy muy de acuerdo. Él dice Estados Unidos está invitando a la Argentina al desarrollo. Sí, ¿no? Polémico, sí, genera mucho debate. Porque es un concepto, dentro de la economía del desarrollo hay una vertiente un poco ambigua, ¿no? Hay una teoría muy estructurada, hay un brasileño llamado Medeiros que habló de este concepto. Wallerstein, el historiador, también lo introdujo, que es esto de que, bueno, hay países que se desarrollan por invitación, es decir, que una gran potencia, por razones geopolíticas, entiende que es necesario darle apoyo financiero y sobre todo abrir su economía para comprar esos productos. El ejemplo típico es Corea del Sur. Israel. Claro, pero digo, por cuestiones geopolíticas, en el caso de Corea del Sur, por la disputa en ese momento con la Unión Soviética, que era una disputa de influencia y también de sistema político. Los países de Europa que se integraron en la Unión Europea, ¿no? los países, por un lado, los que venían del bloque comunista, más España, los que eran los pobres de Europa que se integraron en la Unión Europea. Pero bueno, ahí lo que hay es un proyecto donde lo que se integra no es simplemente un préstamo financiero para cubrir un problema de balance de pagos, sino una estrategia de desarrollo. O sea, Corea del Sur, Japón, son países que empezaron a exportarle bienes de alta tecnología a Estados Unidos. Es decir, que se les abrió la posibilidad de un desarrollo industrial exportador con la potencia del mercado estadounidense. ¿Qué es hoy Estados Unidos para Argentina? Por un lado, en los sectores productivos es más un competidor que un complemento. Hace unos días vimos un nuevo acuerdo entre Trump y Xi Jinping, finalmente bajó un poquito la tensión, y Trump dijo, bueno, una de las consecuencias es que China va a volver a comprarnos soja a Estados Unidos.
El producto que Argentina le vende a China ahora va a tener una ingente cantidad de soja vendida de Estados Unidos a China. Atención. Lo otro es las compras de carne. El presidente Trump anunció que va a ampliar la cuota de importación de carne argentina, que estaba en 20.000 toneladas, quiere llevar a 80.000 toneladas. Esto, por un lado, trajo una reacción adversa en los sectores productivos de Estados Unidos, que no les gustó nada esta idea. Pero además, por otro lado, supongamos que esto finalmente se concrete, y ojalá se concrete, y va a ser bueno para los productores que logren vender esa carne a Estados Unidos. Argentina produce 3 millones de toneladas y exporta casi 1 millón. Pasar de 20.000 a 80.000 no mueve la aguja. No es que nos invitaron al desarrollo agroexportador gracias a esto. Yo no veo áreas de complementación. Realmente me parece que es un acuerdo que lo entiendo desde la política. Obviamente, para Estados Unidos tener un presidente como Milei es inédito. Es decir, no recuerdo que haya habido en la historia argentina un presidente tan pro-estadounidense. Hubo algunos, pero que se alineen de esta manera. Y aparte, pro-estadounidense y pro-Trump, porque él desde el primer momento dijo que estaba a favor de Donald Trump. También Javier Milei lo que tiene es un alineamiento con lo que es la agenda anti-woke, ¿no? Es decir, esta agenda antiprogresista, antiderechos, antifeminista. Ahora, después en lo conceptual son el día y la noche, ¿no? O sea, Trump es un proteccionista y Milei es otra cosa, una persona que dice que hay que abrir la economía. Milei habla con un lenguaje de la década del 90 o de principios de los 2000, cuando la globalización estaba en auge, cuando la discusión era integremos todas las cadenas de valor y veamos cómo atraemos inversión. Ese no es el mundo actual. Con lo cual digo, la verdad es que si yo tuviera que dar una recomendación a cualquier dirigente político, diría, mirá, cuando hay una competencia tan fuerte entre dos potencias, lo peor que podés hacer es alinearte con uno. Tratá de, en todo caso, de ver cómo mantienes una distancia para sacarle el mejor provecho a tu proyecto, pero tenés que tener proyecto para eso. Entonces, pues, tampoco estaría de acuerdo con mucha gente que lo escucho, que te dice, no, hay que hacer acuerdos y alinearte con China. China también quiere tu propio desarrollo económico. Eso es falso. China trabaja por su propio desarrollo económico y si vos no tenés un esquema fuerte de negociación, lo más probable es que establezcas una relación muy de proveedor primario exportador. Entonces, lo que hay que hacer es tener un proyecto de país, ver cómo te industrializás, cómo aprovechar los minerales críticos. Industria del siglo XXI, ¿no? Me parece que también uno escucha muchos discursos nostálgicos, ¿no? Milei con la Argentina agroexportadora. No existe más eso. Era otro mundo. La potencia mundial de Gran Bretaña. No tiene nada que ver con este mundo actual. Y tampoco con la idea de la industrialización a la década del 50. No existe más eso. Lo que hay que plantear es una industrialización siglo XXI, muy fuerte en materia tecnológica, con un auge muy fuerte de las tecnológicas, para digitalizar y mejorar la productividad de la industria, modernizar los sectores productivos que tenemos. Las industrias son muy importantes y obviamente una nueva vuelta de tuerca en términos de desarrollo de energía convencional y no convencional, más recursos naturales como la minería, son un aliciente para el desarrollo industrial. Pero bueno, nada de esto va a surgir espontáneamente. Requiere una estrategia que es lo que Milei no tiene ni para empezar a hablar. Bueno, ahí hago una aclaración, un paréntesis, porque muchas de estas cosas que está diciendo están en tu libro, ¿no? Producir en la nueva globalización. Así es. Que recomiendo muchísimo porque, bueno, justamente ahí se nota que vos te pusiste a investigar básicamente hoy cómo está funcionando, ¿no? La política industrial a nivel global, el rol de la inteligencia artificial, cómo eso se articula. Por un lado, creo que hay algo que vos decías que me parece fundamental, que es, aún asumiendo que Milei lograra estabilizar la macroeconomía, que sería en sí todo un logro, si uno piensa de ahí a futuro, no hay un programa económico. Creo que uno puede decir, fiel a su dogma libertario, lo va a definir el propio mercado. Exacto. El problema es que cuando uno mira qué hace el mundo, hasta los países más liberales, ¿no? Efectivamente, hoy la política industrial pasó a ser una cuestión fundamental, ¿no? ¿Es así? O sea, hoy la política industrial en el mundo volvió a resurgir. Absolutamente. Esto es un proceso que ya lleva unos cuantos años, que uno puede primero fecharlo con el regreso de Trump al poder en 2017,
que también tiene un capítulo europeo con lo que ha sido el Green Deal, todo el programa de desarrollo industrial verde de Europa, que después tuvo una vuelta de tuerca muy fuerte con Biden. Biden refinó mucho la política industrial de Estados Unidos, le dio un foco en las industrias verdes y en los semiconductores. Y bueno, ni hablar de China. Lo de China ha sido impresionante, uno de los procesos de desarrollo más intensos de la historia universal. No solo por lo visto en los últimos 40 años, sino por lo visto en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Cada nuevo plan quinquenal es un salto tecnológico. Hay un instituto australiano que mide las tecnologías más relevantes y lo que determinó es que China a principios de siglo solamente dominaba 3 de las 64 tecnologías estratégicas. El último informe dice que domina 57 de las 64. O sea, es líder, pasó a Estados Unidos, pasó a todo el mundo. Y eso es con una política industrial fuerte. Pero saliendo de eso, que son realidades muy diferentes a la nuestra, te decía recién, Brasil está con política industrial, México política industrial, Chile, que era también un poco un paradigma de muchas cosas de una economía más del libre mercado, aunque también tuvo experiencias puntuales de política industrial en algunos sectores, como el salmón y otras actividades forestales, industriales al respecto. Chile también tuvo su estrategia del hidrógeno, del litio, con algunos avances parciales. En definitiva, lo que te quiero decir, Juan, es que Argentina lo que tiene que discutir es qué tipo de política industrial quiere. Y en todo caso, la discusión política tiene que pasar por cuáles son los mejores instrumentos, qué sectores priorizar, qué cosas sí, qué cosas no. Lo que no podemos es estar sin ningún tipo de política productiva. Bien, bueno, y para cerrar siempre hacemos las mismas 2 preguntas. La primera es, ¿qué economistas, ya sea puede ser pensadores, cosas que leíste o gente con la que trabajaste, fueron fundamentales en tu proceso de formación, desarrollo, tu marco teórico? Buena pregunta, hay un montón. Pongamos 2, 3, los que creas que fueron los más relevantes. A ver, me gustaría decir, empiezo por uno más reciente, ¿no? Uno que leo muy seguido y que lo recomiendo para los que estén viendo este programa, que es Branko Milanovic. Él tiene, para mí, uno de los mejores trabajos sobre desigualdad en el desarrollo mundial y además creo que tiene la mejor explicación por la sintética que es sobre el malestar que hay hoy en la globalización en el mundo occidental y el avance que hay en Asia. Y él tiene también un libro muy reciente que recomiendo mucho que se llama Capitalismo nada más, donde, bueno, dice, obviamente se acabó esa vieja discusión entre socialismo y capitalismo, pero hay básicamente 2 formas de capitalismo. El capitalismo liberal meritocrático de Estados Unidos y el capitalismo político de China. Y esto marca diferencias muy interesantes sobre qué destino puede tener la humanidad y el capitalismo en las próximas décadas. Así que yo lo recomiendo muy enfáticamente. Después, aquí en Argentina, la verdad que yo he tenido un montón de profesores, maestros que me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Y puedo mencionar a Jorge Katz, a Beni Kosakov, a Eduardo Basualdo, a Daniel Aspiazu, a Aldo Ferrer, la verdad que un gran maestro. Hay muchos economistas que realmente han dejado una huella a nivel general y también en mi caso particular. Bien, y la última es, por lo general muchos jóvenes, ¿no? Ven el programa, sobre todo gente que le interesa la economía. Entonces la pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que está hoy estudiando la carrera? Dicho de otra manera, ¿qué cosa vos te diste cuenta después de recibirte y decir, che, esto me hubiese gustado que en la facultad alguien me lo hubiese dicho o me hubiesen recomendado leer tal cosa o darle pelota a tal otra? Bueno, primero que nada, leer mucho de la historia. La verdad es que la economía es una buena ciencia hermenéutica, una buena ciencia empírica. Es decir, las teorías necesitan ser validadas y actualizadas permanentemente, con lo cual yo si algo veo es que quienes entienden mejor el proceso histórico tienen mucha más claridad para entender el funcionamiento de la economía que quienes se quedan en el manualcito, en la pura teoría. Y por otro lado también que eviten siempre el ombliguismo folclórico que lamentablemente existe en Argentina. Muchas veces, ojo, es un tema que excede la economía, ¿no? En general, la discusión sobre qué pasa en el mundo es muy de nicho en este país, cuando en realidad
somos un país que, a ver, no somos un país gigante como para decir, bueno, lo que pasa en el resto del mundo no nos afecta. Nos afecta muchísimo. Entonces, lo que digo es, tenemos que edificar, construir economistas que estén entendiendo lo que ocurre en la economía internacional, que entiendan también lo que está ocurriendo en la profesión a nivel global, ¿no? Y con esto no estoy diciendo, lo de afuera vale y lo de acá no. Enseguida caen con... Hay que estudiar, lo que digo es tan erróneo decir, solo hay que estudiar economistas argentinos, con un nacionalismo falso, trucho, como decir solo lo de afuera sirve. No, obviamente la mirada de acá sirve para entender un montón de cosas que muchos extranjeros cuando llegan no entienden nada. Dicen, ¿por qué pasa esto en Argentina? ¿Es fácil de resolver? Bueno, por otras razones no es tan fácil. Pero sí creo que hay que moldear economistas que tengan esa capacidad de entender lo que pasa en el mundo y de interpretar los debates teóricos que ocurren a nivel internacional, además de los nacionales. Buenísimo, bueno, la verdad un lujo. Matías, mil gracias por la charla, la verdad que estuvo buenísima. Saqué un montón de conclusiones, esperemos que algo de todo esto logre plasmar, ¿no? Gracias a vos, un placer.